Amada iglesia, es una bendición de nuevo estar en sus hogares. Estimado amigo, amiga, hermano, pariente, quien quiera que me estés viendo, bienvenido y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y sea un mensaje práctico del cual podamos aprender de él. Y estamos entonces con palabras importantes en la Biblia. Y hoy vamos a estudiar la palabra tentación, la palabra tentación. De temprana edad aprendemos a comportarnos, a tomar decisiones en la vida a través del ejemplo de los demás. Y generalmente cuando se trata de fracasos en las vidas de otras personas, queremos aprender de ello y procuramos, al ver ese fracaso, procuramos no caer en los mismos errores que esas personas cayeron, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios y quisiera que fuéramos a la escritura en Primera de Corintios, capítulo 10. Tu Biblia, tu tableta, donde tengas la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, versículos del 1 en adelante. Él está escribiendo este mensaje, estas palabras a la iglesia en Corintio, y es importante este mensaje para nosotros también. Y dice así la escritura entonces. Primera de Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron por ejemplos para nosotros. Así, ahí le vamos a parar ahorita, pero estamos viendo entonces que el apóstol Pablo está hablando del pueblo judío, está hablando de las bendiciones que tenían en el desierto el pueblo de Israel, la nube que los cubría, y todas las cosas espirituales que recibieron en este tiempo. Y entonces dice, pero ellos no lo tomaron muy en cuenta, y dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y ahí está el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos cayeron en tentación. Esta palabra que el día de hoy vamos a compartir. Entonces les dice el apóstol Pablo que estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel. Son como un ejemplo para nosotros de no caer en estas cosas como lo hicieron ellos, ¿verdad? Entonces la observación es, miremos lo que les sucedió a ellos, por qué ellos actuaron de esa manera, por qué ellos se dejaron influenciar de esa manera, y no hagamos lo mismo, ¿verdad? No caigamos en los mismos errores, ¿verdad? Entonces, así es como la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y dice enseguida, y estas palabras y están escritas para amonestarnos a nosotros, nos dice en el versículo 11, 10. Primera de Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, amonestación significa hacer frente a alguna cosa para que la consideres, procures o evites. Eso es una amonestación. Así que observemos en las cosas que ellos cayeron, que tenemos nosotros que evitar, ¿verdad? Entonces la tentación, estimados hermanos, es un arma poderosa del diablo, del enemigo.
la empleó con tanta eficacia contra nuestros primeros padres en Génesis 3, versículos del 1 al 7, que a través de los siglos la ha seguido empleando. Hasta el día de hoy, el diablo tienta al pueblo de Dios, tienta al creyente para que el creyente caiga en la tentación, ¿verdad? Entonces, permítame compartirte el primer punto importante de este mensaje. Y es, necesitamos desconfiar de nosotros mismos. Necesitamos desconfiar de nosotros mismos. Abundan las amonestaciones o advertencias bíblicas en contra del peligro de confiar en nosotros mismos. De confiar en nosotros mismos. Hay muchas advertencias y amonestaciones. Por ejemplo, permítanme leerles Proverbios 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Me gusta la versión de la Nueva Versión Internacional que dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. El orgulloso, el soberbio, le vendrá el fracaso y traerá sus consecuencias con ello. Le hará perder amistades. Una persona soberbia, una persona orgullosa, pierde amistades, pierde trabajos, pierde oportunidades. Difícilmente alguien tolera a una persona orgullosa, una persona que se cree más, una persona que se cree mucho, que se ufana de tenerlo todo, que se ufana de que no le falta nada. ¿Conoce usted a alguien así? A una persona que siempre está hablando de sí misma, a una persona que no le puedes ganar en la conversación, en el tema, en la plática, que no le puedes ganar un argumento porque ellos son lo máximo. Hasta los chicles saben mejor que los tuyos. Así es la situación, ¿verdad? Pablo dice, desconfía de ti mismo. Desconfía de ti mismo. No te creas lo que no eres. ¿Qué mejor ejemplo en la Biblia, mis amados hermanos, que de un rey llamado Nabucodonosor? La escritura dice de esta manera en Daniel 5:20. Cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad le fue quitada a este rey que se sentía el dueño del mundo, que se sentía que tenía el poder máximo. Le llegó el turno cuando su espíritu se endureció, cuando se exaltó demasiado, ¿verdad? Entonces llega el momento en la vida de la persona altanera, de la persona orgullosa, que Dios dice basta, que Dios dice hasta aquí llegaste. Si viene y viene hacia abajo, viene cayendo, como si la persona se aventara de una avioneta sin paracaídas, ¿verdad? Es una caída vertiginosa, es una caída dura, es una caída triste, ¿verdad? Así cae la persona orgullosa, vertiginosamente, con una rapidez increíble, ¿verdad? Dice el salmista entonces, refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? En el Salmo 44:6 dice, yo no confío en mi arco, ni mi espada, ni puede mi espada darme la victoria. ¿Qué estaba diciendo el salmista? Yo no confío en mí mismo. Eso es lo que estaba diciendo. No confiaba, entonces debemos de confiar, no debemos, de confiar en
en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, porque no llegaremos lejos, ¿verdad? Este fue una situación muy difícil para muchos, el llegar a un punto donde pensaste que podías hacerla tú solo y resultó que no, ¿verdad? Entonces, debemos de desconfiar de nosotros mismos, iglesia. Segundo punto, necesitamos confiar en la fidelidad de Dios para poder cumplir las dos promesas dadas en el versículo 13 de este mismo capítulo. Necesitamos confiar en la fidelidad de Dios para poder contrarrestar la tentación, ¿verdad? Que ese es nuestro punto principal. En el versículo 13 dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Dios nos promete que no permitirá que Satanás, que el diablo, nos ponga delante ninguna tentación que no podamos vencer. Esa es una promesa de Dios, ¿verdad? Fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, ¿verdad? En el Salmo 103, versículos 13 y 14, David escribe de esta manera. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿verdad? Entonces, Dios se compadece de nosotros en las tentaciones, en las debilidades, en nuestros problemas, ¿verdad? Y entonces Él le está poniendo un alto al diablo, le está poniendo un alto a Satanás para que esa tentación que venga de parte de nuestro enemigo no sea una tentación imposible de soportar, de llevar, ¿verdad? Y entonces en su amor, nuestro Padre Celestial limita la actividad tentadora del enemigo. Le pone una raya, ¿verdad? Entonces no permitirá ponernos delante de ninguna tentación que nos sería imposible resistir, ¿verdad? Entonces, esa es la primera promesa. La segunda promesa es que juntamente con la tentación, cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo, nos dará la salida para que podamos resistir la parte del versículo 13, la última parte. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿te fijas cómo Dios está interesado en que superemos la tentación, en que no sea algo en lo cual caigamos constantemente, sino que Él nos ayuda y nos ayuda aparte y nos da la salida para poder salir de esa situación difícil, ¿verdad? Entonces, necesitamos confiar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él quiere ayudarnos en las tentaciones, ¿verdad? Punto número 3, iglesia. Necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos hacer nuestra parte. O sea, en otras palabras, tenemos nosotros, nuestra parte es poner un frente, poner una barrera a la tentación, ponerle una valla de tal manera que esa tentación no sea tan, la podamos resistir, ¿verdad? Dice el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, hay situaciones con la tentación que nosotros prácticamente tenemos que alejarnos, tenemos que huir, tenemos que
apagar el televisor, tenemos que apagar la computadora o la tableta para huir de esta tentación, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Y el texto sigue diciendo, el pasaje sigue diciendo que dice el versículo 6 del capítulo 10 de Primera de Corintios, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿verdad? Y aquí hay varias palabras que vamos a estar descifrando, que nos ayuden a conquistar la tentación, ¿verdad? La primera palabra del versículo 6 es codiciar. La tentación viene a través de la codicia, ¿verdad? Y codiciar es desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar. Eso es codiciar. Por ejemplo, el codiciar dinero, el codiciar poder, el codiciar belleza o cualquier otra cosa para mejorar nuestra situación personal. Entonces va a venir la tentación y con ello va a venir la manera de hacer dinero fácil, va a venir la manera de hacer que las cosas las consigamos mucho más rápido, mucho más fácil y eso viene a través de la codicia, viene a través de la codicia. Entonces, el pueblo, ¿qué sucedió? Deseó algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y ahí está el problema. El deseo que no está en la voluntad de Dios nos va a llevar o te va a llevar a codiciar, ¿verdad? A codiciar. Conduce al pecado. Ese deseo no sujetado, ese deseo no llevado a Cristo, te va a conducir al pecado, ¿verdad? Y al abandono de Dios, ¿verdad? A no buscar a Dios en esa situación difícil, a no buscar a Dios para ver qué es lo que Dios nos aconseja y el abandono de su palabra. Entonces, tremendo lo que sucede cuando una persona acaricia la codicia en su corazón. Esto pasó en el jardín del Edén, en Génesis 3:6. Todos conocemos la historia de nuestros primeros padres. ¿Qué sucedió con Eva? Eva codició. Codició un árbol que Dios le había dicho que de ese árbol no debería de comer. Podía comer de todos los árboles del huerto, pero de ese en particular no. Entonces vino el enemigo, la tentó, le trajo la tentación y ella codició ese fruto y lo comió y pecaron tanto Eva como Adán delante de Dios, ¿verdad? Otro ejemplo, porque hay varios en la Biblia, pero otro ejemplo más se encuentra en Josué 7:21. Este es el caso o la historia de un hombre llamado Acán. Y en la historia, él mismo confiesa, él mismo confirma que codició, oro y plata y un manto babilónico muy caro. Y la orden era que no agarraran nada de la guerra, de la conquista, no agarraran nada de valor. Esa era la orden para el pueblo. Pero él dice dice literalmente, los codicié y los tomé. En Josué 7:25. Y entonces, en el 7:25 nos relata el trágico fin de Acán. Y no nada más de Acán, pero de su familia, de sus pertenencias, de su ganado, de todo lo que tenían. Fue un precio muy terrible por haber codiciado. Dice la historia que fueron apedreados y quemados
con todo lo que tenían. Él y su familia, sus hijos, simplemente por haber codiciado algo que Dios había dicho que no lo tomaran. Entonces la codicia es una tentación muy, muy fuerte en nuestras vidas, ¿verdad? Porque somos humanos, porque somos débiles muchas veces. Entonces la codicia es un fuerte enemigo que tenemos que desechar de nuestras vidas. La segunda cosa la encontramos en el versículo 7. Ni seáis idólatras. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría fue uno de los peores pecados de Israel, del pueblo de Israel. Idólatra es una persona que viene de idolatría, es una persona que adora ídolos, que adora imágenes, que adora imágenes esculpidas, ¿verdad? Y era una práctica muy común en los tiempos bíblicos, como lo es hasta el día de hoy. Tú ves imágenes en los templos, ves imágenes afuera, ves imágenes en la carretera, y la palabra de Dios le llama eso idolatría. Idolatría. ¿Y qué es idolatría? Bueno, idolatría es un amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Es adorar un Dios falso y es una sustitución del Dios verdadero, ¿verdad? Cuando una persona idolatra algo, idolatra a una mujer, idolatra a una persona famosa, idolatra una imagen, esa persona está sustituyendo a un Dios falso por el Dios verdadero, ¿verdad? Y la Biblia lo condena severamente, lo condena severamente. David escribe en el Salmo 115, versículo 4, estas palabras. Salmo 115, si lo puedes leer todo, léelo. Dice, empezando el versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Más claro, iglesia, que ni el agua, ¿verdad? No te hagas ídolos en tu vida de ningún tipo de clase, de ningún tipo de forma, o idolatrar una idea o idolatrar algo del mundo, ¿verdad? Para adorarlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice en Juan 4, 23 y 24, nos dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, tú nunca te debes de arrodillar, tú nunca te debes de adorar a un ídolo, porque no es una representación válida de Dios. Dios no está en ese ídolo no tiene ningún poder para ofrecerte, no te puede hacer ningún milagro, no puede hacer nada por ti, porque es algo que no está vivo, y entonces no lo debemos de adorar. La segunda cosa, ya vimos codiciar y ya vimos la idolatría. Y la tercera cosa, estimados hermanos, está en el versículo 8, que dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Este es el talón de Aquiles de nuestra época, la fornicación, el adulterio. Fornicación es tener relaciones sexuales con alguien sin estar casados.
Este tipo de pecado es el culpable de muchas familias destruidas. Hijos recibiendo las consecuencias de un hombre o una mujer que abandonan el hogar para buscar buscar el deseo de sus corazones, para buscar supuestamente la felicidad, para irse con alguien, ¿verdad? Quebrando el mandamiento de Dios. Entonces la otra palabra parecida a la fornicación es el adulterio, y es tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, ¿verdad? Y estas dos palabras son palabras que hacen caer al creyente, que hacen caer a la persona, ¿verdad? Fornicación. De cualquier forma que sea, fornicación o adulterio es algo devastador y denigra la humanidad de la persona, sea esta persona quien fuere, ¿verdad? Deja a un lado la voluntad de Dios y destruye ministerios, destruye familias, se hace una ilusión de algo que nunca vas a alcanzar, de realizar algo que nunca va a llegar a tu vida, porque no hay satisfacción nunca en una relación así. Por más que lo añores, por más que lo desees, solo en una relación así de fornicación y adulterio, solamente hay perdedores. Así es que el apóstol Pablo nos dice que no forniquemos. La cuarta palabra que encontramos aquí para evitar ser tentados se encuentra en el versículo 9. Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dice un canto viejito: si me olvido de tu ley, ya no queda más perdón. Si de ti yo me olvidara, moriré. Tentar a Dios es desafiar con arrogancia o con incredulidad a Dios para que haga algo en contra de su voluntad o de su naturaleza. Eso es lo que es tentar a Dios. A Dios no le agrada que lo pongas a prueba, como lo hizo el diablo en el desierto al tentar al Señor Jesús. En Mateo 4, versículo 3, dice el tentador, le dice al Señor Jesús: si eres hijo de Dios. En el versículo 6 le vuelve a repetir: si eres hijo de Dios, como queriendo poner en duda que el Señor Jesús fuera hijo de Dios, ¿verdad? Somos muy osados para pensar que podemos hacer algo, que podemos hacer lo que queramos de nuestras vidas sin tomar a Dios en cuenta. Eso es tentar a Dios. Siempre estamos cuestionando a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. En el Salmo 78, versículo 18 dice: tentaron a Dios en su corazón, dice la Escritura. El pensar que Dios no existe y querer pedir una prueba de su existencia, o no ve lo que, o pensar que no ve lo que hacemos, es engañar nuestros corazones. Israel pagó muy caro el tentar a Dios. Dice el pasaje leído: y perecieron por las serpientes. Tentaron a Dios en el desierto y quedaron postrados en el desierto. Y toda una generación murió en el desierto por querer tentar a Dios, ¿verdad? Y por último, iglesia, el versículo 10, la última palabra, dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El diccionario de la lengua española dice de esta manera con relación a lo que es murmuración: es una conversación en perjuicio de una persona ausente. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. También es refunfuñar.
Muchas veces no le damos importancia que requiere a este pecado. Lo tomamos muy ligeramente y vivoreamos, que es el término coloquial moderno, ¿verdad? Vivoreamos. Pero Dios toma muy en serio y para mostrarles un caso específico, lo encontramos en Números capítulo 12, versículos del 1 al 16. Está María y Aarón y están murmurando, están vivoreando acerca de su hermano, ¿verdad? Números 12, versículos del 1 al 16, léalo en su casa. Y en el versículo 2 dice, cuando ellos empezaron a criticar, a murmurar a su hermano, dice el versículo 2, y lo oyó Jehová. Y ahí es donde nosotros no entendemos el problema de la murmuración. El murmurar, no es una buena posición delante de Dios. Ellos hablaron mal de su hermano y Dios los oyó. Y les dijo en el versículo 8 de ese mismo pasaje, en la última parte, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios los confronta, Dios les exige una explicación. El murmurador, estimados hermanos, cualquiera que éste sea, no tiene temor de Dios. Y las consecuencias de su proceder nos dice en el verso 10, nos dice que el castigo de la locura de murmurar. En cuanto Dios terminó de hablar con María, María quedó leprosa. Tanto le desagradó a Dios que murmuraran acerca de su siervo, acerca de esa persona tan mansa, como dice la Biblia que fue Moisés, que inmediatamente María cayó en una condición muy terrible. Fue leprosa, la escritura dice, por una semana. Estuvo fuera del campamento, leprosa. Dios siempre nos va a llamar a cuentas en cualquiera de estas tentaciones, ¿verdad? Entonces, aquellos que murmuran, como Dios llamó a cuentas a María y a Aarón, así nos va a llamar a cuentas a nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado, estimados hermanos, de no murmurar en la iglesia, de no murmurar entre hermanos, de no murmurar y hablar mal de la familia carnal, de los que están cerca de nosotros, de los que son parte de nuestra familia. El consejo entonces, iglesia, para no caer en la tentación, en este tipo de tentaciones, es cuidar nuestro corazón y nuestra alma. No te expongas a los peligros desconocidos adrede, nada más porque estabas perdiendo el tiempo, porque estabas flojeando, porque estabas haciendo algo y entonces el enemigo te tendió un lazo. Y viste algo, escuchaste algo, dijiste algo y entonces vino la tentación sobre ti, ¿verdad? Entonces, cuida tu mente, cuida tu cuerpo y cuida tu corazón y no caigas en el lazo del enemigo. Es muy duro vivir fuera de la voluntad de Dios. Busca leer diariamente tu Biblia para que estés espiritualmente fuerte. Ora y Pablo nos da el último consejo en el versículo 12 de 1 de Corintios 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay tremendos testimonios a través de mi vida, a través de mis años como pastor, he visto muchas cosas, muchas cosas tristes. Pastores, líderes, sin número de gente que ha caído
en la tentación. Pero si ya la tentación vino, ya caíste, siempre hay perdón a los pies de la cruz. Siempre hay perdón si vas al Señor Jesucristo y le pides perdón y enmendas tus caminos. Y dejas de, como el Señor Jesús le dijo a aquella mujer que fue agarrada en adulterio, le dijo: mujer, ¿quién te acusa? Y ella dijo: pues nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni tampoco yo te acuso. Ve y no peques más. Entonces ahí está la clave, iglesia. Estimado amigo, amiga que me escuchas, hay que dejar el pecado. Hay que cortarlo. Hay que apartarte de él y buscar la presencia de Dios y su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde, y déjame hacer una oración por ti en estos momentos. Padre Celestial, te damos gracias por tu pueblo, te damos gracias por las familias que el día de hoy me están escuchando, por aquellas personas que este mensaje ha sido importante en sus vidas y están deseando cambiar, están deseando apartarse de la tentación, de dejar de vivir en pecado. Yo te pido que ellos puedan venir a ti, ellos puedan pedirte perdón y puedas darle una vida de victoria, una vida diferente, una vida realmente esa humanidad destruida, ese lodo cenagoso donde en un tiempo tal vez anduvimos, o tal vez algunos de nosotros nos encontramos, podamos ser rescatados a través del perdón que necesitamos recibir de ti. Te doy gracias, pues, dale fortaleza, dale gracia a todo el que me escucha, y permite que tu palabra sea verdadera, que tu palabra sea veraz en esta situación. Ayúdanos, pues, a ser librados de la tentación. En tu nombre precioso, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.